La diferencia de conjunto, conjunto-complemento, es dado dos conjuntos A y B, cualesquiera del conjunto universal. La diferencia o complemento relativo de B con respecto a A es el conjunto de los elementos de A que no pertenecen a B. Es decir, dado A menos B, va a ser igual al conjunto de los X, tal que X pertenezcan a A y X no pertenezcan al conjunto B. La diferencia o complemento relativo no es lo mismo hacer la diferencia de A menos B que de B menos A. Entonces me va a quedar en el diagrama de Venn la diferencia, ¿sí?, de B menos A van a ser los que está en amarillo, los elementos de B que no pertenezcan a el conjunto A. Vamos a ver un ejemplo. Sea A el conjunto formado por las vocales A, E, I, O, U, el conjunto B, A, B, C, D y F. A menos B serían los elementos de A que no pertenezcan a B, o sea, I, O y U. Y D menos A van a ser B, C, D y F, ¿sí? Por lo cual ahí vemos que no es lo mismo hacer A menos B que B menos A. La diferencia de conjuntos se deducen algunas expresiones de que la diferencia de menos B es igual a A intersección el complemento de B, que en la diferencia de A menos B es vacío si solo si A no está incluido en B. A menos B es igual a B menos A solo en el caso que A sea igual a B. A menos B es igual al conjunto A si solo si la intersección de A y B es vacía. La diferencia de A menos B está incluida en el conjunto A, entonces A menos el conjunto vacío es igual al conjunto A. A menos B es igual al complemento de B menos el complemento de A. Los conjuntos A menos B, A intersección B y B menos A son mutuamente ajenos, es decir, son conjuntos disjuntos. Su intersección es el conjunto vacío. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es la unión de A menos B y B menos A. Entonces se llama diferencia simétrica entre A y B al conjunto dado por A delta B, que es igual a unión B, A menos B unión B menos A. En el diagrama de Venn sería lo que está graficado en. Sean los conjuntos A, B y C dentro del universal, las 6 propiedades que rigen las operaciones entre esos conjuntos son las propiedades de identidad, que A unión el conjunto vacío me va a dar el conjunto A. A unión el universal me va a dar el conjunto universal. A intersección el universal me va a dar el conjunto A. A intersección el conjunto vacío me queda vacío, ¿sí? Las propiedades de idempotencia, que A unión A me da el mismo conjunto A y A intersección A también me da el mismo conjunto A. Las propiedades de complemento, A unión su complemento me va a dar el universal y A intersección su complemento me va a dar el conjunto vacío. La propiedad 4, la propiedad asociativa, que A unión B unión C es igual a A unión B unión C. A intersección B intersección C es igual a A intersección B intersección C. La propiedad conmutativa, A unión B es igual a B unión A y A intersección B es igual a B intersección A. La propiedad distributiva de la unión respecto a la intersección, A unión B intersección C va a ser igual a A unión B intersección A unión C. Y de la intersección respecto a la unión, A intersección B unión C es igual a intersección B unión A intersección C. Una de las leyes que se dan en los conjuntos es la de involución, o sea que el complemento del complemento de A me va a dar el mismo conjunto A. Que A unión su complemento me da el universal, el complemento del universal es el vacío, que A intersección su complemento me va a dar vacío y que el complemento del conjunto vacío es el universal. Otra de las propiedades que vamos a ver son las leyes de Morgan. La primera ley dice que el complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de sus complementos. Es decir, si yo tengo A unión B y hallo su complemento, es igual a el complemento de A intersección el complemento de B. Gráficamente, si nosotros tenemos A unión B y hallamos su complemento, nos queda la que está rayado verticalmente.
Y si hacemos a través de los complementos, el complemento de A sería lo que está rayado horizontalmente y el complemento de B lo que está rayado verticalmente. Entonces lo que tiene doble rayado sería entonces lo que me da A unión B complemento. Si hacemos la demostración de esta ley, dice, sean dos conjuntos, la hipótesis A y B. La tesis dice que si yo tengo A unión B complemento, tiene que ser igual a la intersección de los complementos. Aplicando las definiciones de intersección, complemento, unión, igualdad y la ley de De Morgan para la conjunción, nos quedaría, yo tengo A unión B complemento, que me dice que X no pertenece a la unión de A y de B. Entonces, esto se va a dar si solo si no es cierto que X pertenezca a la unión de A y de B. Si no es cierto que X pertenece a la unión, quiere decir que X no pertenece, que X pertenece a o X pertenece a B, no es cierto. Entonces, si no es cierto que X pertenezca a o X pertenezca a B, quiere decir que yo puedo cambiar la conjunción por la disyunción. Entonces niego cada uno de los elementos, o sea que me va a quedar, no es cierto que X pertenezca a y no es cierto que X pertenezca a. Si entonces X no pertenece a A y X no pertenece a B, entonces X pertenece a su complemento, al complemento de A y al complemento de B. Si X pertenece al complemento de A, e intersección al complemento de B por definición de intersección. Entonces me queda que es equivalente que A unión B complemento es igual a la intersección de los complementos. La segunda ley de De Morgan es para el complemento de la intersección de dos conjuntos. Me dice que es la unión de sus complementos. Es decir, A intersección B, si a eso hallo su complemento, es igual a A unión, ¿sí?, el complemento de A unión el complemento de B. En los diagramas de Venn yo tendría que el complemento de la unión sería, ¿sí?, la unión del complemento de A unión el complemento de B serían entonces lo que está rayado vertical y horizontalmente. Y en la intersección A yo primero la intersección de A y de B, y todo lo que no sea esa intersección lo rayo verticalmente, y eso sería entonces A intersección B complemento. Y que gráficamente para la demostración de esta segunda ley, entonces en la tesis nos dice que A intersección B complemento tiene que ser igual a A unión B en los complementos de ambos. Entonces, si X pertenece a A intersección B complemento, quiere decir que X no pertenece a la intersección de A y de B. Entonces niego que X pertenece a A intersección B. Si niego eso, quiere decir que no es cierto que X pertenezca a A y X pertenezca a B. Entonces, esa negación al introducir, me quedaría entonces, pasa de ser una disyunción a ser una conjunción. Entonces me quedaría, no es cierto que X pertenezca a A o que no es cierto que X pertenezca a B. Si X no pertenece a A o X no pertenece a B, quiere decir que pertenece a sus complementos, es decir, que X pertenece al complemento A o X pertenece al complemento de B. Entonces, me quedaría que es equivalente a A intersección B complemento a A complemento unión complemento de B. En el gráfico nos queda que en el primer gráfico la intersección es la que está en blanco y lo que le rodea en gris sería el complemento, la intersección del complemento. Y en el segundo hay que unir los dos complementos, y justamente la parte central no es ni uno ni otro. Luego la unión son todos los elementos que quedan en el complemento, o sea, lo que está en gris. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la ley de De Morgan. Tengo un conjunto universal que va de 1 al 12, un conjunto A formado por 1, 3, 4, 7, 9 y 11, y el conjunto B por 1, 2, 5, 7, 9, 11 y 12. Tomo la unión A unión B, me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 y 12. La intersección son los elementos comunes, o sea, 1, 7, 9 y 11.
El complemento de A, los elementos de A que están en, ¿sí? Los elementos que no están en A y están en universal. Entonces me queda 2, 5, 6, 8, 10 y 12. El complemento de B son los que están en universal y no están en B, o sea, me queda 3, 4, 6, 8 y 10. Entonces, A unión B complemento va a ser de los que están en la unión, me fijo lo que no están en la unión y están en el universal y me quedan 6, 8 y 10. En la intersección de los complementos tengo A, el complemento de A, tengo el complemento de B y busco los elementos comunes y son 6, 8 y 10. Quiere decir que es equivalente a que yo tome A unión B complemento a la intersección de los complementos de A y de B. Y lo mismo para la segunda ley, ¿sí? Dados los conjuntos X e Y, llamamos correspondencia de X en Y a cualquier subconjunto formado por X, Y. X se llama conjunto inicial, Y se llama conjunto final. Entonces, tengo el conjunto formado, por ejemplo, por mi conjunto de X en este caso sería 1 y 2 y mi conjunto de Y, A, B. Entonces la correspondencia sería 1 con A, 2 con B. La representación se hace mediante un diagrama sagital, es decir, una región y flechas que van de un conjunto a otro. Si A y B es un par de las correspondencias, entonces se dibuja una flecha que va desde A hasta B y se dice que A es el origen de B y que B es la imagen de A. Una aplicación de X en Y es una correspondencia de X en Y tal que cada elemento de X que pertenezca al conjunto X tiene una única imagen en Y denotada por f de X que pertenezca a Y. La definición de que sea f, ¿sí?, de X en Y una aplicación. Dado A, si un conjunto A incluido en X, se llama imagen de A y se denota como f de A al conjunto de todos los elementos de Y, de forma que f de A, siendo A que pertenezca al conjunto A. Es decir, el conjunto imagen f de A va a ser igual a los f de A que pertenezcan a Y, tal que A pertenezca al conjunto A. Se llama imagen de una aplicación f y se denota como imagen de f al conjunto im de f igual a f en X, que es igual a f de X que pertenezca a Y, tal que X pertenezca a X. O sea, la imagen de f está incluida en el conjunto Y si el conjunto A está incluido en el conjunto X. Normalmente el conjunto imagen, entonces el conjunto f de A está incluido en el conjunto imagen de f. Veamos un ejemplo de aplicación. Dado los conjuntos A sub 1, 1, 2, 3, A sub 2, A, B, se tiene que 1A y 3B es una correspondencia. 1A, 2A y 3B sería otra correspondencia, ¿sí? A sub 2. El conjunto formado por A sub 1, B sub 1 y B sub 2 es una correspondencia cuyo conjunto inicial es el conjunto A sub 2 y el conjunto final es A sub 1. Las aplicaciones tienen algunas propiedades. Siendo una aplicación de X en Y, vamos a decir que es sobreyectiva cuando la imagen de F coincide con los elementos del conjunto de llegada. Y vamos a decir que es inyectiva si para todo X, X', o sea, para elementos distintos del conjunto X, la imagen, ¿sí?, son distintas. Y va a ser biyectiva cuando al mismo tiempo sea sobreyectiva e inyectiva a la vez. Acá vemos un ejemplito, ¿sí? Entonces, tenemos el conjunto A, el conjunto B. Y vemos que la correspondencia en esta aplicación se da de 1 con C, de 2 con A y de 3 con D. En este caso no es sobreyectiva porque en el conjunto B me queda el elemento B que no es imagen de nadie. Para que sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada
tiene que ser imagen de algún elemento del conjunto de partida. En el ejemplo, ¿sí?, de los dos conjuntos A, ¿sí?, que tiene 1, 2, 3 y A, 1, 2, 3, la correspondencia es 1 con 3, 2 con 1 y 3 con 2. Es inyectiva, ¿por qué? Porque todos los elementos distintos tienen imagen distinta, ¿sí? A cada uno le corresponde una imagen distinta. Y a la vez todos los elementos que están en el conjunto de llegada, en este caso el mismo A, tienen elementos distintos, son imagen de alguien, ¿sí? Son la imagen de algún elemento del conjunto de partida. Entonces es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es biyectiva. El ejemplo 3, tenemos el conjunto B formado por A, B, C, D, y la correspondencia con el conjunto A va a ser de A con 2, de D con 2, de C con 1 y de D con 3. Es sobreyectiva, ¿por qué? Porque todos los elementos del conjunto de llegada, o sea, los 1, 2 y 3, son imagen de alguien. Pero no es inyectiva porque A y B comparten la misma imagen, que es 2. ¿Sí?